Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 32. Pero Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, tuvo la palabra y dijo: no piense, mi señor, que han matado a todos los jóvenes, hijos del rey. Solo Amnón ha muerto. Esto estaba decidido por Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Queridos amigos, aquí está entrando de nuevo el sobrino de David. ¿Se acuerdan que ya había aparecido este personaje, verdad? Jonadab. Y Jonadab justamente le había dicho a Amnón lo que tenía que hacer. Ahí coño consejeros y nada. Él fue el que ahí le convenció, ¿verdad?, a Amnón lo que tenía que hacer con su hermana Tamar. Y entonces esto él después va a hacer. Es lo que él va a hacer. Y bueno, esta situación después se agrava y cada vez más. Miren lo que le había dicho entonces. Es por Tamar, la hermana de mi hermano, Absalón, estoy enamorado de ella, Ishbe. Eso le dice. ¿Qué te pasa, príncipe? Que cada día tienes peor cara. ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa, Ishbe? ¿Verdad? Y aquí está. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab. Aquí vuelve a aparecer. Hijo de Samá, hermano de David. Jonadab era muy hábil, ¿se dan cuenta? Y él fue el que le dijo, ¿verdad? No aparece Diego Avena, pero ahora aparece con su tío. La tío no iguaina ella wea no veina curio oye no la ni hermana de. A mí me voy yo la instrucción ella popea, ella voz hace tou ere la de tu ave, de la ceteja lleva recarusea hipotaja que Tamar que venga a darte el alimento tan de mongarum mío, lo que sea. Bueno, y así, toda esta trama. Pero ahora es él quien le dice, ¿verdad? No piense, mi señor, que han matado a todos los jóvenes hijos del rey. Solo Amnón ha muerto. Esto estaba decidido por Absalón desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. El relato introduce una voz correctiva que rompe la tiranía del rumor, ¿verdad? O sea, aquí, queridos amigos, con Jonadab lo que se hace es romper. Él era muy astuto y bien informado. Ordena la verdad y reconfigura el sentido del acontecimiento. No hubo masacre, hubo ejecución dirigida. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? A ver, después la masacre. No, mi rey. No, eso es. No, tío, no, da pecha. A ver, él oyugabaibe, sino que aquí hubo directamente una ejecución de parte de Absalón a su hermano Amnón. Entonces, este texto, el autor sagrado está revelando la intencionalidad prolongada del acto. Nos vuelve a recordar, después de 2 años pues esto sucede, nos vuelve a recordar todo lo que se fue incubando en el corazón de Absalón. Va a lo calcular, desde aquel día, desde aquel día. Entonces, esa es la famosa palabra, el tiempo, da'at, que nosotros dijimos. El da'at es el conocimiento, pero es un conocimiento bien pensado, elucubrado, un conocimiento bien discernido. Aquí, a ver un poco, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Es interesante, El que está haciendo el discernimiento es, en todo caso, aquí, nada más y nada menos que Jonadab. Jonadab es el que está haciendo este discernimiento. Y luego la palabra tzamar. Tzamar quería decir determinar. Esto ya estaba determinado. Y luego la palabra jamás, que es la violencia injusta, el jamás. Entonces, la verdad no elimina el dolor. La verdad, queridos amigos,
no elimina el dolor como yo le dije, porque aquí pues le dice, no, rey, tranquilo. Ahí la teroetea la mano, apetente con la mano, ¿se dan cuenta? La verdad tampoco elimina, o sea, el que murió es Amnón, no son todos, pero siempre el dolor permanece, porque la muerte es la muerte y más todavía un asesinato. Ahora, lo que está haciendo Jonadab es encuadrar y ayuda a comprender la cadena causal. Es decir, lo que él está haciendo es ayudar al rey a entrar en una exégesis, a entrar en una reflexión y saber cuáles son las causas. Es una cadena causal. La injusticia no juzgada incuba violencia futura. Le hace entender esto, tío. ¿Sabes qué es lo que pasó? Es que hace 2 años de injusticia, de Neto Maigui las riendas del asunto. Pero ya puedo no. Entonces un poco valletere por Absalón. Absalón luego fue el que le recibió a su hermana en su casa. Y mi hermana Oénigo, pero de padre y madre. Ande de ella por justicia y supercuera. Y mira, ahora llegamos a esta situación. O sea, lo que está haciendo aquí Jonadab es nada más y nada menos que discernimiento. A pesar de que él era uno de los causantes, ¿se acuerdan? A pesar de eso, por lo menos guapo calcular hoy por ahí, ¿no? Te está mostrando que no es un rumor. Él no es un rumor. Él tiene la información. Jonadab tiene la información. Todo lo otro que le decían al rey Mano Maitelan, de la cuero Mano Maitelan, de familia, etcétera, rumor, chimerío, o chimental mitad, heilo mitad, oye, enda, rojenduco. Y entonces, de un contexto histórico, Jonadab así pertenece al círculo íntimo de la corte y ya había mostrado perspicacia muy peligrosa también. Y su intervención funciona como informe forense, o de qué murió, o cuál fue la causa de la muerte. Entonces él delimita víctimas, delimita el autor y delimita sobre todo el motivo, por qué sucedió esto. Y entonces recordemos que en estas sociedades de aquel tiempo que las transmisiones se hacían de una manera oral, esta corrección también era elemental y fundamental, queridos amigos, para poder estabilizar el poder y evitar también represalias indiscriminadas. ¿Por qué? Porque en de igual la información, mao yapoca, entonces de discernir y arregón de más. Sin embargo, aquí Jonadab le ayuda muy bien a David a en calcular. El texto de esta manera, queridos amigos, muestra cómo la información precisa contiene el caos. Cuando tenemos una información precisa, entonces, ñañetené y no seguimos con las habladurías de la vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, capítulo 13, y hoy el 32. Entonces, pero Jonadab, hijo de Samá, hermano de David, dijo: no piense su majestad que han matado a todos los hijos del rey, solo ha muerto Amnón. Y ahí él dice directamente y le cuenta, ¿verdad? Absalón lo decidió el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Es el versículo 32, queridos amigos, que estamos nosotros estudiando.
Entonces decíamos que él está funcionando aquí como alguien forense, el forense, o erupaite la dato, o eru la verdad, con aña de cuata, o mano ye yucamba, e mano vegara ebea, ye cuame, o la forense, o la médico, o estudiar la situación, y ese forense delimita víctimas, autor y motivo. Delimita aquí entonces lo que está haciendo Jonadab es justamente delimitar todo. Las víctimas, el autor y el motivo. Ahora, en estas sociedades de transmisión oral, esta corrección era vital para evitar el caos. Desde un contexto cultural antropológico, entonces, queridos amigos, nosotros podemos decir que nombrar el motivo, es decir, porque le había violado a Tamar, restituye el sentido moral del suceso. Restituye el sentido moral. Le había, ahí en ese caso, violado. Es decir, quiere decir que ahora a este tipo le mataron. Entonces se restituye. Es la venganza. Estamos en Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente. Entonces está restituyendo una culpa que David no había asumido. Una culpa que David no había buscado solución. Podría haber solucionado también de otra manera, no tendría que haber sido la muerte, pero aquí, péalo y coge, oye yuca Amnón. Jala Amnón pe oye yucano, enseguida ellos piensan y dicen, él le había hecho el mal a Tamar. Nadie le hizo justicia, na pepe. O una gatuña gani. Hoy, ¿cómo es la justicia? Y entonces, restituye este sentido moral. Upea dice, la restituye el sentido moral de lo que había sucedido. Por lo tanto, el pasaje expone una dinámica humana profunda. Cuando el agravio no recibe justicia, se cronifica y busca una salida. Porque no inico y la justicia para Tamar. Doye ya puedo, y David no ya puede, oye ya rey. Y entonces, es como el agua que vos le cerrás el paso, pero el agua viene. Pero ahí la embotila la jape. O un maje, un mané, donde ve represa, basata y ari, basata y costor, pero la de ellos como hay. Reentubar, dirigir por otra manera, todo puede hacer eso. Toda esa fuerza puede dirigir por otras cosas. Pero donde ellos como hay la de ellos como hay. O toña acumulada, pero basata y ari, o basata y costor. Cuando estamos ahí. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, eso es lo que está diciendo aquí. Como no hubo un cambio, entonces, el agravio no recibe la justicia y se cronifica y está buscando salida. Ahora, el corazón, que es el lev, guarda memoria del daño. Guarda memoria del daño. Sin reparación, la memoria se vuelve determinación. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental porque se dan cuenta que la palabra de Dios es una verdadera encarnación. Encarnación quiere decir peñan de yara o que peñan de bubea lleva. Añan de yara o que peñan de bubea y señan de ejina que lo que sucede desde el aspecto muy humano, queridos amigos, es un elemento propio nuestro, es un elemento que se da en el día a día. Por eso dice, guarda memoria del daño. Nuestra cabecita siempre sabe muy bien lo que nos había pasado o cómo nos hubo pasado. Y por lo tanto, si no existe reparación, la memoria se vuelve, en este caso, una determinación. Se haya podido ver. Porque pena me dice justicia, hacia haya podido con las mismas manos, se oyéndose. A mí que belluse la belleza de cualquier orey porque se haya podido. Ya que pena bella poseice la añetete oye ya pueda que maná, ¿verdad? Porque Absalón se enoja mucho, ¿verdad? Con su hermano
Amnón. Pero como nunca se hizo justicia, siguió hasta este momento. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Hoy con este versículo 32 es interesante porque dice aquí que Jonadab, hijo de Samá, hermano de David, le dijo: no piense su majestad que han matado a todos los hijos del rey, solo ha muerto Amnón. Absalón lo decidió el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Queridos amigos, esto es como decíamos, a pesar de que es Jonadab, ¿verdad? Jonadab el que también creó el problema, le orientó a Amnón para que haga todas estas cosas, esta fechoría, ¿verdad? Pero ahora es el que pone el paño frío, porque David reacciona. Haendo calcular y no discernir, o ya ponte moñe monape, gato. De todo le pasa, ¿verdad? Jonadab le dice: tío, tranquiliza. Primero, a ver por dónde. No son todos tus hijos quienes murieron, primera cosa. Eso no quita tampoco, ¿verdad?, de que David no tenga que sufrir, porque le mataron nada más y nada menos que al primogénito, a Amnón, el que tenía que heredarlo, a él. A David. Bueno, pero aquí le pone el paño frío. Eso es lo que se necesita muchas veces. O sea, hace un discernimiento. Amnón le dice la verdad. Esta es la verdad. Entonces, vamos a esperar, vamos a tener toda la información. Entonces, eso le calma, ¿verdad? A David también es una manera de ayudarle a David para que pueda confrontarse consigo mismo. Hay algunas palabras claves. En primer lugar, decidido, dice, decidido, samar. Samar indica fijar una resolución en el tiempo. Dentro de tantos meses, etc. Ayapota con una resolución. Tomé o tomo una resolución y esto es lo que quiero hacer. Oñe terminama. Ahora, subraya también la premeditación, ¿verdad? Esto es algo premeditado. Eso le da, queridos amigos, a la acusación cuando es una muerte premeditada. Esto sí que es algo terrible, ¿verdad? El acto no fue impulsivo, sino que la decisión prolongada denuncia la ausencia de justicia institucional. La decisión prolongada denuncia la ausencia de justicia institucional. David no ya puede la justicia. Oñe prolongación, y por eso es la falta de esa decisión. Una decisión muy prolongada. 2 años, imagínate. Hoy con la wea. Aneina que te vean allí, wea. A otra solución, de Absalón. Justicia con las manos propias, ¿verdad? Y esas son, ¿verdad?, las causas, queridos amigos, de las revoluciones, ¿verdad?, en las comunidades, los problemas que existen en capillas, etc. Nunca no hay solución. Oye, el párroco, oye, el encargado de comunidades, no penay, oye ya, o continúa. Entonces no llega a tener una pedagogía de cómo vamos a solucionar este problema. Y eso después se prolonga, queridos amigos. Entonces, la determinación nacida del agravio revela cómo el dolor puede endurecer la voluntad, porque aquí hay un agravio muy fuerte, lo que hizo Amnón con su hermana Tamar.
Y aquí sobre todo le toca, pero al que más le toca por la pinta y le duele es a su hermano. Entonces, qué cosa, pero menos tocarle a mi hermana. A mi hermana no le vas a tocar. Y por eso es que reacciona de esta manera entonces Absalón. Porque eres poco ese. Apenas y por ahí. Entonces ahora la va a matar a su propio hermano, a Amnón, hermano de padre. Hay otra palabra, queridos amigos, clave también aquí en este texto, que es la palabra violar. Le violó. Imná. Imná expresa humillar, forzar. La humilló o forzarse. Nombra el núcleo del conflicto y devuelve centralidad a la víctima. Centralidad a la víctima. ¿Quién era la víctima? La víctima era Tamar, que hace rato ya nos hemos olvidado porque ahora estábamos centrándonos en Amnón por una parte, pero sobre todo en Absalón, que estaba gestando todo esto. ¿Cómo voy a hacer, verdad? ¿Cómo voy a hacer para vengarme? La violencia sexual clama justicia y no admite silencio. No admite silencio. La violencia sexual clama justicia y no admite silencio. Antropológicamente, este trauma no reconocido organiza conductas futuras. Conductas negativas, se entiende, ¿verdad? Porque no ya resolver. Halanda ya resolver ñandi hoy. Entonces opeñan de ya la iba y vea. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 32. Pero Jonadab dijo a Samá, hermano de David, no piense su majestad que han matado a todos los hijos del rey. Solo ha muerto Amnón. Absalón lo decidió el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Entonces, aquí, queridos amigos, estamos viendo, decíamos que la violencia sexual clama justicia y no admite absolutamente silencio. No admite silencio. Y el trauma no reconocido organiza conductas futuras. El trauma, ¿verdad? Que no se asume, no se madura, no se mira, no se le encuentra esa justicia, esa respuesta, después trae conductas como la que estamos viendo aquí, que realiza Absalón con su hermano Amnón. Vamos a mirar un poco algunas enseñanzas que nos trae este versículo. En primer lugar, que la verdad corrige el pánico, aunque no borra el dolor. La verdad corrige el pánico. Es decir, aquí había un pánico porque le dijeron, pues, no un la mera. Se llamaba aquí Jonadab, lo que le dice es, tío, no murieron todos tus hijos. Murió Amnón. Absalón lo había premeditado ya desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Y porque en el fondo le está diciendo, porque vos no tomaste carta en el asunto. Entonces llegamos a esta situación. Pero la verdad aquí va a corregir, decíamos, corregir lo que David estaba pensando, el mal mayor. La será humano, etcétera. Pero sin embargo, no era así. Hay una segunda enseñanza que es que la justicia no resuelta produce violencia diferida. Creo que varias veces nosotros ya hemos hablado de esto, pero cuando no hay justicia, la justicia se difiere y se difiere y se difiere, entonces eso
también trae, queridos amigos, una gran violencia. Esa violencia que se da periódicamente, esa violencia que cada momento, ya hindú, ya ese. Una tercera enseñanza es nombrar el motivo, restituye responsabilidad moral. Restituye. Es decir, ahora la gente que sabe, la gente que conoce la situación, lo que pasó entre Amnón y Tamar, sabe muy bien de esa injusticia. En el contexto histórico nosotros hablábamos mucho más todavía de eso, porque decíamos que los Yapuacue, Amnón iba a ir formal para la sociedad, para la cultura. Pero ahora metemos este motivo que restituye responsabilidad moral. Es decir, nombrar al que está al frente, ¿verdad? Nombrar al que viene y comenta y dice lo que está pasando. Esta es la verdad, tío, Jonadab. Entonces, esto hace, queridos hermanos, queridos amigos, que él, al hablar de la situación real, le está restituyendo esa responsabilidad moral. Upea la clave de lectura Hinara. Upea la pena entender ya que Hinara. Pero ahora vamos a entender. Nosotros no tomamos carta en el asunto y no hubo justicia. Y eso es lo que se estuvo incubando. Qué bueno. Una cuarta enseñanza es que la información precisa contiene reacciones desmedidas. La información precisa contiene reacciones desmedidas. Es decir, queridos amigos, en este caso, lo que había sucedido luego también con Absalón, ¿verdad? Porque Absalón, cuando tiene la información precisa de lo que hace Amnón, que se había aprovechado de su hermana, que la había violado, entonces es innecesaria, ¿verdad? Era innecesaria, queridas amigas, queridos amigos. Pero sin embargo, como él se informa de eso, y esa información que él recibe produce en él reacciones desmedidas, o azapa, va mucho más allá, ¿verdad?, de lo que tendría que haber sido para solucionar un problema de esta índole. Y por último, queridos amigos, en la vida cotidiana, escuchar voces que ordenan la verdad previene daños mayores. Siempre el que tiene esa voz y esa fuerza moral que te enseña, que te dice, que te muestra, eso es lo que va a prevenir daños mayores en la sociedad. Pero si nosotros queremos dar esa voz, si queremos ordenar esa verdad, queridos amigos, vamos a producir daños mayores. Y veis la llana de situación. ¿Por qué? Y vos, al no ser ese ejemplo, y vos al no vivir esa realidad, entonces los daños son mayores. Muy bien, queridos amigos, así nos vamos despidiendo por el día de hoy con estas enseñanzas de este segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo también, queridos amigos, 22. Me despido de ustedes el versículo 32. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.